A través de la extensa historia han ocurrido eventos que no muchos quedaron satisfechos con su resultado, y como consecuencia muchos idean historias alternativas para saber qué hubiese pasado si las cosas hubiesen terminado de forma distinta. En 1862, Francia invadió México con el fin de establecer una monarquía en este, y así volver a México un vasallo francés. El escogido por los franceses para gobernar México como emperador fue Fernando Maximiliano de la Casa Habsburgo. El plan era que Maximiliano estableciese un gobierno conservador que mantuviera a los mexicanos reprimidos con el fin de sacar riquezas para Francia. Todo fue llevado a cabo correctamente y el Segundo Imperio Mexicano fue establecido. Sin embargo, el emperador Maximiliano I de México terminó por encariñarse mucho con México y con su gente, y al final terminó interesándose más por los intereses mexicanos que por los franceses. Como consecuencia, los franceses dejaron de apoyarlo, y en 1867, Benito Juárez entró a Ciudad de México, disolvió la monarquía y Maximiliano fue fusilado. Mientras de que Maximiliano I viajaba a Ciudad de México, se enamoró completamente de los paisajes de este y de su gente. Notó que México era un país fuertemente herido por la guerra y por los conflictos internos. Sus primeras acciones como emperador fue la construcción de museos con el fin de conservar y aprovechar lo más posible la cultura mexicana. Su esposa, la emperatriz Carlota de México, empezó a organizar fiestas para la alta sociedad con el fin de usar el dinero obtenido para ayudar a la clase baja mexicana. Maximiliano empezó a usar todos sus conocimientos de economía obtenidos en Europa para administrar de mejor forma los territorios bajo su poder, y así ayudar a la economía mexicana. La política de Maximiliano terminó siendo más liberal de lo que muchos esperaban. Maximiliano era por nacimiento y tenía sangre austriaca, pero él se veía a sí mismo como un mexicano más. Sus objetivos más importantes fueron la justicia y el bienestar de los mexicanos. Como emperador, restringió las horas de trabajo y abolió el trabajo para los menores de edad. Pagó todas las deudas de los campesinos mexicanos que sobrepasaban los 10 pesos. Restauró y fortificó la propiedad privada y prohibió toda tortura o castigo corporal. Los intereses de Maximiliano se vieron todos hacia México y su gente, y a Napoleón III no le gustó nada esto. Finalmente Napoleón ordenó el retiro de las tropas francesas y dejó a Maximiliano solo. Benito Juárez y los republicanos estaban apoyados por Estados Unidos, así que finalmente estos terminaron ganando. Pero, ¿qué hubiese pasado si por algún factor Maximiliano hubiese recibido más apoyo y Juárez menos? En resumen, ¿qué hubiese pasado si el Segundo Imperio Mexicano nunca hubiese caído? Una de las primeras cosas en las que México hubiese destacado es en el ámbito militar, con un ejército imperial mexicano equipado con lo último en armamento de fabricación francesa, austriaca y belga, así como también voluntarios y oficiales de estos mismos imperios, hubiesen hecho del ejército mexicano uno de los más poderosos de las Américas. Cabe destacar que el triunfo de Maximiliano en México hubiese significado una declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Sin embargo, y para alegría de los mexicanos, las posibilidades de que este país ganara la guerra eran muy pocas, pues los Estados Unidos se encontraban devastados por la guerra civil que azotó su país años antes. En el ámbito económico, el imperio hubiese destacado bastante, pues una nueva monarquía en las Américas hubiese traído mucha inversión europea en el país, más con nuevas florecientes potencias económicas como el Imperio Alemán, el Reino de Italia o el Imperio Ruso. Con esto México también empezaría a ver una fuerte inmigración europea, y a largo plazo el Imperio Mexicano hubiese visto el nacimiento de nuevos científicos, inventores y emprendedores en el país. A pesar de que el emperador Maximiliano era la personificación de la palabra europeo en el país, el monarca respetó y consolidó los derechos a los indígenas y el respeto a sus territorios. Separó a la iglesia del Estado y sometió a cualquier orden religiosa a pagar impuestos. Impulsó la igualdad en la política mexicana y eliminó a las alcabalas, que eran impuestos al comercio interno mexicano que en parte eran un obstáculo para los comerciantes mexicanos de la época. Desgraciadamente Maximiliano tuvo muy poco tiempo para demostrar sus buenas intenciones con México. Incluso dicen que poco antes de ser fusilado, Maximiliano murió gritando ¡Viva México! Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.